Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. ¿Sabías que el Parque Metropolitano de Santiago está formado por 6 cerros? Desde la cordillera de los Andes hasta la ciudad se ubican los cerros El Carbón, Polanco, La Pirámide, Los Gemelos, Chacarillas y el San Cristóbal. Conoce más sobre el pulmón verde de Santiago en parquemet.cl y en sus redes sociales @parquemetmimbu. Ya estamos con nuestro primer panel de esta mañana de jueves 8 de abril. Estamos con Luz Poblete, secretaria general de Evópoli. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, muy buenos días, Fernando. Axel, aprovecho de saludarte. Sí, también. y también estamos con Axel Callí, sociólogo y director de Data Influye. ¿Cómo estás, Axel? Hola Fernando, ¿qué tal? Buen día. Hola Luz. Oye, bueno, veamos al tiro las primeras impresiones que tienen a través de Radio La Clave para el cambio de gabinete, digamos. ¿Qué significa? ¿Tiene algún mensaje el que haya llegado Patricio Melero en vez de la exministra María José Saldívar y que haya reemplazado a Melero en la Cámara de Diputados el Cristian Laveijo? ¿Hay algo que se pueda decir directamente o básicamente hay que esperar a ver cómo son los procedimientos de cada cual, Luz? Sí, la verdad es que este era un cambio que se veía venir. María José, por las razones que ella misma comenta, digamos que son más bien razones personales, familiares, ella trató de dejar todo lo más avanzado posible para poder hacer retirarse, digamos. Y Patricio ha sido un parlamentario que ha estado súper focalizado en los temas laborales, en los temas de trabajo. Entonces yo creo que además su experiencia política va a hacer que ese ministerio avance, así que yo le deseo lo mejor ahí. Y hay que ver cómo avanza y si efectivamente los proyectos que estaban en carpeta, que ya estaban avanzando en esa cartera tan importante además en este momento, Fernando, porque sí, convengamos que el tema trabajo, el tema empleo, es siempre crítico siempre es crítico, imagínate en los momentos en los que estamos pasando. Entonces creo que ahí hay que ver el desarrollo y cómo Patricio va a tomar lo que dejó la ministra Saldívar para seguir desarrollándose en esa misma línea, entendiendo además que la ministra Saldívar, su gran especialidad y lo que se focalizó desde el día 1 que llegó como subsecretaria antes de asumir como ministra, había sido el tema de la reforma de las pensiones. Entonces ahí el trabajo con Hacienda también fue bien de la mano. Hay que ver cómo se desarrolla y cuál va a ser la línea que va a tomar Patricio Melero, si va a seguir la misma, si se va a enfocar en alguna otra cosa. Sí. Y en el caso tuyo, Axel, ¿tú ves algún tipo de mensaje o alguna cosa particular en este tipo de cambio? O sea, bueno, yo creo que son 2 mensajes. Una, se entierra definitivamente la reforma de las pensiones por un tema que tiene que ver con Patricio Melero. Patricio Melero no viene de un sector, llamémosle, progresista dentro de la U, y más bien viene del riñón más duro, el riñón del 6% para la cotización individual. De hecho lo había manifestado. Entonces, cuando hubo la discusión en la Cámara de Diputados del primer proyecto, por lo tanto, yo creo que es más bien una jubilación honorífica, un funeral vikingo a un parlamentario que vio pasar a todas sus generaciones y las generaciones que venían detrás de él, escalando, yendo al Senado, y se fue quedando, y al final yo creo que este es un premio que le da al gobierno a la perseverancia después de casi 45 años dentro de la primera línea política desde la Secretaría Nacional de la Juventud y antes, a una persona que no con esto se terminaba su vida política en la próxima elección,
Entonces yo veo que es un entierro absolutamente, una tapia a la reforma de pensiones, aparte que está, entre comillas, como se dice, pillada por el calendario de la próxima Convención Constitucional. Si se hacen las elecciones el 15 de mayo y el 15 y 16 de mayo, la convención sería un tema fundamental Así que yo no soy tan optimista como la luz. Yo creo que es difícil que él logre, por más que conozca el Parlamento. Ya vimos el fracaso de Víctor Pérez, una persona que también tenía la misma antigüedad de Patricio Melero en el Parlamento, y le fue muy mal en la gestión legislativa. Así que yo lo veo más como un premio a una jubilación, como el reloj de oro, que una posible progresión dentro de lo que es el avance legislativo de la reforma de pensiones. Ahora, cuando hay este tipo de cambios de gabinete y eventualmente Luz cambia el partido al cual pertenece el nuevo ministro respecto de, en este caso, la ministra que salió, normalmente aquí a veces se producen comentarios, entreveros, etcétera, no era el mismo partido, etcétera. Entendemos que la ministra Independiente. claro, era independiente y por lo tanto no tenía una sujeción, pero No tenía esa carga. claro, no tenía esa carga y por lo tanto podría eventualmente llegar de cualquiera de los demás partidos de Chile Vamos, digamos. Pero que haya venido desde la UDI en un momento tan delicado como esto, y que además en eso concuerdo con Axel, Patricio Melero, que ha sido panelista de este programa muchas veces, no es particularmente de los más aperturistas o más, yo te diría, liberales dentro de la UDI. Por lo tanto, se manda un mensaje ahí también, creo yo, lo manda el presidente de la República, ¿no? Sí, bueno, efectivamente esta es facultad exclusiva del presidente de la República. Cuando ya queda menos de un año de un gobierno, yo al menos, y Evópoli en particular, no anda pidiendo que sea de un partido o de otro. Lo que queremos es que termine bien el gobierno, que se puedan avanzar y darle continuidad a los temas que están sobre la mesa. Y efectivamente el foco de cada partido o la orientación o el pensamiento de cada uno de los partidos se pone sobre la mesa cuando uno elige a un ministro que pertenece, y además tan icónicamente como lo puede ser Patricio Melero, a propósito de lo que mencionaba Axel, ¿no? Uno esperaría que dentro de una cartera, cuando uno elige un ministro, además de saber sobre el tema que se están abordando, de cuáles son los proyectos que están sobre la mesa, darle la mayor continuidad posible. Eso es lo que yo esperaría como gobierno, más allá del partido, más allá del rol como parlamentario. Sí lo hace más difícil, sí al menos levanta la duda si es que eso va a poder hacer así. Yo pienso que más allá de que él pueda no avanzar o avanzar menos o en la reforma de pensiones, yo creo que también acá en el Congreso no hay mucha disposición, y lo hemos visto, a querer avanzar en eso. Entonces aquí se juntan dos factores que hacen mucho más difícil que al menos en este gobierno exista el cambio estructural que requiere nuestro sistema de pensiones, lo cual sería una pena. Y en el caso de Cristian Lavé, hijo, que reemplaza a Patricio Melero en la Cámara de Diputados, bueno, ahí se da, por cierto, la lógica de continuar con el partido de hecho el que propone o el que elige. Exacto. No sé qué antecedentes tiene el hijo de Cristian Lavé. ¿Tú conoces algo de él en este sentido como para ser diputado, Luz? Lo que yo conozco de la historia, bueno, Cristian Lavé ha estado en la UDI desde muy joven, ¿verdad? Ha hecho carrera política ahí. Él es actualmente core, con una alta votación. No, pero renunció, Luz. Sí, claro, renunció ahora porque iba a ser candidato a gobernador regional. Pero me refiero a que parte de su historial es que fue elegido core, lo digo mejor, fue elegido core con una alta votación en un lugar muy populoso, ¿verdad?, de la región metropolitana, y en eso ha sido un activo, lo que yo conozco de él, ¿se fija? Una gran persona, debo decirlo, una gran persona, muy, muy activo en su partido, muy activo políticamente,
Y esas, bueno, son las oportunidades que yo me imagino le dan frente a estos reemplazos a gente joven, a una generación y al propio partido para que se siga representando dentro del Parlamento. Esas son decisiones, como bien tú decías, dentro del mismo partido. Sí, estos cambios de gabinete, Axel, y esta, llamémoslo así, pérdida de imagen, pérdida de capital político que tienen las personas que ingresan. Es bien sorprendente lo que pasa cuando tú tienes, no es una cosa específicamente del presidente Piñera, pero se nota mucho más en el segundo gobierno del presidente Piñera que en cualquier otro. Pasó probablemente también cuando quedaban pocos meses antes de que terminara el gobierno de la nueva mayoría de la presidenta Bachelet, cuando ya estaba desatada la pugna al interior entre los distintos partidos. Pero quien llega, es muy raro que salga con mejor imagen de la que entró, digamos. Lo más probable es que salga muy mal. Aquí hemos tenido ministros que llegaron con todo el boato que tiene siempre el nombramiento de un ministro, los Mauricio Rojas, los Gerardo Varela, pero que siempre, yo lo he dicho en términos coloquiales, que el presidente casi es como el rey Midas al revés, todo lo que toca lo convierte en caca, digamos. Salen relativamente mal o con peor prestancia que la que entraron. Que lo mismo pasó con la propia María José Saldívar, que en un momento dado era una alternativa bien interesante, tal cual como pasó con Ignacio Briones, en fin. ¿Cómo ven en las postrimerías ya del gobierno del presidente Piñera esta llegada o que el cambio de gabinete sirva, como ha servido en todos los gobiernos, sirva para ajustar piezas, mandar mensajes, generar una suerte de nueva posibilidad de empatía o de diálogo con la ciudadanía, Axel? A ver, dos cosas. Una, sobre el reemplazante de Patricio Melero. Obviamente que el nombre, el apellido de la B genera escozor en la oposición ahí por linaje. Ahora, no obstante todo lo que se pueda decir, yo no conozco a la B, nunca lo he visto, pero siempre es preferible nunca es bueno sacar gente del Parlamento. Yo creo que esto lo inauguró Bachelet con la Carolina Toa, no sé si se acuerda, hace varios años ya. Nunca es bueno sacar gente del Parlamento, porque uno lo que saca es soberanía popular para llevarla al Ejecutivo. Sí. Pero no obstante, viendo el vaso medio lleno, siempre yo esperaría que la persona que lo reemplaza sea una persona que tiene votos, y la B por lo menos tiene votos. Así es. Sí. Yo prefiero que sea reemplazado por alguien con votos, que alguien que viene de una oficina que trabaja el jefe de gabinete, el brazo derecho, o el que le lleva el maletín al diputado que se va o la diputada que se va. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, Axel. Yo creo que es mil veces preferible alguien que llegó ahí porque la gente lo puso a que alguien que llegó ahí porque fue pituto. Entonces ahí yo creo que hay que hacer un avance legislativo, o sea, si van a seguir sacando gente del Parlamento, porque yo creo que esta es una práctica que no sé si en la nueva Constitución va a aparecer esto, pero yo ojalá que los reemplazantes las reemplazantes sean personas que por lo menos han competido dentro del territorio que queda desocupado. Ahora, el tema del prestigio o no prestigio, lo que suma o no, yo creo que es súper irrelevante esta nominación de Patricio Melero. Yo quiero insistir que más allá del nombre, es un gobierno que ya está en el ocaso. Yo creo que lo que tiene que hacer es tratar de gestionar lo mejor posible la pandemia, la crisis económica y que tratar de que se generen las mejores condiciones para que se pueda votar el 15 y 16 de mayo, que pueda operar la constituyente. Es decir, que haga bien lo que puede hacer. Yo diría que en términos legislativos ya está muerto. Yo creo que más allá de sacar alguna agenda legislativa de emergencia, así como cambio de votaciones, cosas administrativas, ajustes, yo creo que la gran deuda de la promesa que era la reforma de pensiones, en la cual cuando se aprueba en el primer trámite habían condiciones para negociar, y yo creo que ahí primaron los ideologismos más extremos de la derecha,
yo creo que ya se pasó el tren y no veo por ninguna parte, o sea, no creo que ya estar en el gabinete de este gobierno sea relevante para la opinión pública. No creo que ya salgan nuevas figuras ni que exista algún político o política que irrumpa dentro del gabinete. Yo creo que esto ya es caso cerrado y sigamos para adelante. Bueno, es mucho más complejo esto conversarlo probablemente, Luz, cuando tú estás en el gobierno, digamos, y por lo tanto estás de alguna forma obligada a llevar adelante un gobierno, a llevar adelante un mandato que ha tenido pero muy poca popularidad y aprobación en los últimos tiempos, pero lo que no tengo claro que se pueda revertir por golpes de magia en este caso. Sí, y en realidad también pasa por otro contexto, o sea, además de lo que ha dicho Axel, que tiene que ver con un análisis más político del mismo gobierno. Es cierto que todos los gobiernos en el último año están súper seguidos por las elecciones que vienen, ¿no? Y este año es mucho más patente y por lo tanto pasa mucho más irrelevante el último año de los gobiernos en general, porque están desatadas las carreras presidenciales, las de parlamentarios, y en este caso además con 4 elecciones que han sido recién pospuestas, más una pandemia encima, y eso ha agudizado la crisis social, la crisis económica. Entonces la verdad es que siendo o no siendo del gobierno y todo lo que uno pueda para apoyar al menos en los temas más relevantes y que salga lo menos dañado posible de lo que ya pueda estar en términos de popularidad o de porque también estamos dentro de una crisis institucional, digámoslo así, porque así como uno dice, bueno, estaremos en el 20% de aprobación de gobierno en un momento de crisis mundial, se fijáis, muy agudizada además por lo que había pasado el 18 de octubre en el caso nuestro, de nuestro país, sin poder avanzar mucho porque estáis mucho en la emergencia y poco en el largo plazo, en el mediano plazo. Se viene una reactivación que va a durar sus buenos años, una recuperación económica que va lento, menos mal que tenemos cierta solidez que nos permite al menos estar en algo en crecimiento, bueno, etcétera, pero se viene muy duro para el gobierno que sea, digamos, va a ser muy duro este tramo, y además porque las 4 elecciones que están aquí a la vuelta de la esquina tiene que ver con procesos tremendamente relevantes para nuestro país, o sea, que va a significar un antes y un después. Estamos en un punto de inflexión, ese es mi parecer, y por eso hay que tomárselo muy en serio políticamente, en un punto de inflexión de lo que va a pasar a propósito de los constituyentes, de la convención, y que va a empezar a andar. Entonces, claro, pasa muy más allá de la popularidad o no, de la aprobación o no. Yo siento que pasa desapercibido, ya va a pasar muy desapercibido este último año. Entonces hay que tratar de navegar especialmente con la emergencia sanitaria, obviamente, con cuidado de eso, y que lo que sí se ha valorado transversalmente, algo que se pueda salvar de eso de verdad, y además con el buen sentido que tiene, es la vacunación, para poder llegar a ese proceso, las medidas que se están tomando sanitariamente y obviamente las medidas sociales y económicas para ir en ayuda directa a las familias que lo están pasando mal. Y eso, me impresiona, Axel, yo creo que ya me leyó, soy bastante optimista. Creo que la semana pasada sí se vieron ciertas luces de un buen trabajo legislativo, bastante más abierto, más de acuerdo, más de voluntad. La conversación que lo conversamos la semana pasada, la conversación que tuvo la presidenta del Senado con el mismo presidente, las mejoras que se le hicieron a las medidas que presentó el Ejecutivo, tanto en los recursos que se pusieron sobre la mesa, o sea, más de $6.000 millones más sobre los 12.000, para que fueran en ayuda directa en 3 meses, no en un año, sino que en 3 meses fueran directas. Se amplió el alcance del 60 al 80%, ¿te fijáis? Y también se flexibilizaron los requisitos, que habían sido 3 críticas que estaban permanentemente ahí. Yo sé que nada quizás va a hacer alcanzar esta suficiencia, esta satisfacción en cada una de esas familias que lo está pasando mal, o sea, pero creo que al menos va a generar un cierto respiro y también generar la sensación de que no se hizo solo de un lado, sino que todos contribuyeron a que saliera algo mejor
y ojalá ahora preocuparse de que esa ayuda, toda la concentración para mí, desde mi punto de vista del gobierno, es que esa ayuda llegue a quienes tiene que llegar y llegue lo más rápido posible, que siempre ahí han habido una traba de cómo llega, cuándo llega, si es oportuna no, que llega tarde. Yo creo que esas cosas son las que se tienen que hacer concentrarse Sí, ahora, al gobierno en este último tiempo. Ahora, Luz y Axel, también no hay que ignorar que estamos de nuevo, por tercera vez, en una situación que ya la hemos visto anteriormente, que es la división potencial de la coalición de gobierno en torno al retiro del tercer 10% de las AFP. Hay senadores que abiertamente han dicho que van a votar a favor, diputados que abiertamente han dicho que van a votar a favor. El presidente de la República se encarga de mandar una señal importantísima y potentísima a su sector diciendo: voy a poner de ministro del Trabajo a alguien que es tajante en contra y que no tiene no trepida ni un minuto en ir al Tribunal Constitucional con la medida, pero el tema se va finalmente a resolver con las votaciones en la Cámara, y una vez más lo más probable que se vea es una división bastante fuerte al interior de la coalición de gobierno en momentos en que más se necesitaría, pues, especialmente cuando hay cambios de gabinete, que estuvieran todos detrás del presidente. Axel. Bueno, ya lo conversamos, el tercer retiro es, la semana pasada creo, el tercer retiro tiene un apoyo gigantesco, en torno al 75-80%, y estamos en periodo de campaña electoral, aunque la ley diga que no, pero estaba todo el mundo desplegado. Entonces, acá el problema del gobierno es que tiene personas que necesitan votos, y cuando tú tienes un 75-80% de la población que quiere algo, y tú no vas a favor de ese algo, caes en el 20%, en la minoría, y con eso no puedes sumar nada. Yo creo que las cuentas que hace el Mario Desbordes y todos los que están a favor de Moreira, yo creo que Moreira tiene ya asegurada su reelección eterna. Allá en Los Lagos, acuérdense que él estuvo a punto de caerse por un posible doblaje y ganó así en el Chisel, en el recuento. Yo creo que con esto él se asegura, porque ha sido bastante, entre comillas, empático con el electorado de esa zona, y ya están con la calculadora en la mano. Fernando, yo no sé si tengo un minuto para presentar un tema. A ver, dale. Que me interesa mucho, porque que tiene que ver con la pandemia y las elecciones. Chile ha tenido una suerte caballa enorme de poder ir mirando el futuro muy cerca. Y yo le quiero recordar a los auditores que este domingo hay 3 elecciones en Sudamérica, y por lo tanto lo que suceda en esas 3 elecciones en Sudamérica, en términos de contagio, nos va a permitir saber cómo viene la mano, en términos más cercanos, que cuando uno pone comparaciones de Corea, Estados Unidos u otros países, de la verdadera relación que existe entre el nivel de contagiosidad y lo electoral. Hay elecciones en Perú presidenciales primera vuelta, está el balotaje en Ecuador entre Arauz y Lasso, y están las elecciones subnacionales que se llaman en Bolivia, en casi todo Bolivia, en La Paz se va a votar por representantes que no son del Ejecutivo, sino que son subnacionales, sino que son como gobernación y departamento. Entonces, son 3 experiencias que vamos a tener justo para poder comparar desde el domingo 6-7 días después, porque como la pandemia siempre, los casos de infección, entonces lo único que quiero hacer el punto es que nuevamente Chile puede observar antes lo que sucede en otros países para poder tomar las medidas correspondientes con respecto a la elección del 15-16. Quiero dejar ese punto porque es una oportunidad que no solamente el gobierno, sino que también los epidemiólogos y todo el mundo debería estar observando de cómo se vota en Ecuador, cómo se vota en Perú y cómo se vota en Bolivia, de los cuales de los 3 países tenemos Ecuador y Perú con voto obligatorio, por lo tanto hay mucha gente ahora. Sí, yo decía ayer, básicamente proponía al aire, digamos, que yo creo que lo que se debiera, o que se podría hacer, más bien, no que se debiera, pero que se podría hacer, es que el gobierno fije un estándar sobre la base del cual, si es que se sobrepasa ese estándar, podrá se pueda
tomar una decisión respecto de las elecciones de mayo. Y si es que estamos bajo ese estándar límite, bueno, las elecciones transcurren sin ningún problema. Y que ese estándar sea transparentemente informado en términos de los contagios, en términos de todas las situaciones y los datos de la pandemia día a día. De tal forma de que no pasemos a una situación, a repetir una situación como la que tuvimos ahora, donde estuvimos hasta 24 horas antes tomando decisiones en el Parlamento, digamos. Me parece que si es que se puede fijar un estándar, mira, de acuerdo a estas condiciones... Fernando, antes, bien cortita. El problema de los estándares es que siempre son globales y no son territoriales en términos de elecciones. No necesariamente. Tú puedes hacer estándar para cada región. Claro, porque el problema que tenemos con la pandemia es que, por ejemplo, los indicadores de la Araucanía y los ríos están absolutamente disparados. Pero por eso, tú haces un estándar para cada región. Y si es que ese estándar no se cumple, bueno, tú puedes tomar una decisión en el lugar. Si es que para todo el país no se cumplen, o para la gran mayoría del país no se cumplen, bueno, las pospones a tiempo, pero esto de estar a última hora funcionando, eso además podría agilizar la transparencia en los datos, porque tendríamos que estar revisando permanentemente cómo están las cifras que se están entregando contra el estándar regional correspondiente, digamos. Sí, perdona, en todas las elecciones, porque uno conoce las alturas son 86, 87 elecciones que se han hecho, pero no conoce las que se han pospuesto. También se han pospuesto una cifra importante de elecciones que no son tan relevantes, muchas de ellas, pero todas con niveles de, entre comillas, improvisación en algunas y en otras que son increíbles. O sea, es como chuparse el dedo y poner a ver para dónde va la velocidad del viento o para dónde va la dirección del viento. O sea, es una improvisación enorme. Se ha puesto el punto ese de Perú, Ecuador y Bolivia, porque está muy interesante para comentarlo la próxima semana. Tú, con la última palabra, Luz. No, sí, yo creo que es muy interesante. Yo creo que existen hoy día los estándares, o sea, el poder pasar de un paso a otro, tiene que ver con esto, con indicadores súper claros que ha dictaminado tanto el Consejo Asesor como el Colegio Médico, como el Ministerio, de cómo, de cuándo. Yo creo que la gran duda, Fernando, siempre es cuánto antes se tiene que anunciar esto, porque esto fue 2 semanas antes, entendiendo que ya los indicadores estaban por las nubes y que no bajaron. Yo creo que siempre esperando a que bajaran, a que las medidas que se habían tomado 2 semanas anteriores a la decisión final iban a tener un efecto más bien rápido, y fue todo lo contrario, siguieron subiendo en vez de bajar. Entonces, no sé si es tan fácil, más allá de lo que uno pueda mirar de lo que está pasando, quienes están en etapas anteriores a las nuestras, como en Europa, que se supone que el virus partió antes, entonces van un poquito, así como vamos a mirar las elecciones este fin de semana, como dice Axel, que encuentro que es muy, muy importante mirarlas cómo lo van a hacer en términos de los protocolos, como cuál va a ser el impacto posterior a los 7 días. O sea, el próximo viernes ya vamos a saber más o menos, viernes o sábado, no esta semana, o sea, de la próxima, ¿qué pasó ahí? Sí, Axel Callis y Luz Poblete, muchas gracias a ambos, cuídense, nos encontramos la próxima semana, que les vaya bien. Adiós. Chao Fernando, chao Luz. Chao. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, La Clave, me escucha.